Váyase al capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 16. Y se vale si no trae su Biblia, pero tiene su Biblia electrónica, ¿ok? Se vale que la esté viendo ahí, nada más no se ponga a jugar Candy Crush ni otra cosa, Jetpack o no sé qué juegan, ¿ok? Angry Birds, no se ponga a jugar, ¿ok? Estamos leyendo, ¿ok? Bueno, 4, 1 al 16, dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú, Señor, seas el que nos hable a través de ella y que podamos, Señor, entender las verdades que tienes y que podamos vivir de acuerdo a ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En el mundo hay grupos de personas que creen diferentes cosas. Hay aquellos que dicen: yo estoy bien con Dios, no necesito hacer nada más. Me porto bien, soy más o menos padre, no engaño a mi esposa, voy a trabajar, produzco esto, hago aquello. Y hay otros que dicen: bueno, yo sé que estoy mal, pero ¿cómo puedo estar bien con Dios? Y ese es el título del mensaje. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Y es la pregunta que mucha gente hace, pero es una pregunta que muchas veces nosotros como creyentes no sabemos cómo responder. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de opiniones. Hay personas que, incluso iglesias que enseñan y dicen que usted puede venir a la iglesia, pero para que tenga la bendición de Dios tiene que aceptar a Jesús y hacer ciertas cosas, ¿verdad que sí? O hay otros que dicen: bueno, cuando vengas a la iglesia tienes que venir vestido de diferente manera, tienes que cambiar esto, cambiar tus amistades, cambiar las personas con las que, o diferentes cosas que dicen que necesitamos para poder estar bien con Dios. Y aquí nosotros decimos que mientras venga con ropa está bien, ¿ok? Nomás no venga sin ropa, eso es lo más importante. Pero venimos y decimos: ¿cómo podemos estar bien con Dios? Y la gente hace esa pregunta. Cuentan de un hombre que estaba muriéndose ya en sus últimas horas. Vino un amigo de él que era creyente y le dijo: fulano de tal, has hecho paz con tu Creador, has hecho paz con Dios. Estás bien con Dios ahora que vas a morir. Y el hombre moribundo le dice: oh, yo no sabía que Dios y yo teníamos un problema.
Y hay muchas personas así, ¿sabe? Que no saben o que no pueden concebir que necesitan hacer algo al respecto. Entonces hay tres cosas o hay tres errores que como creyentes a veces comunicamos, y esos tres errores también son tres errores que el mundo tiene muchas veces. Las personas piensan que tienen que hacer para estar bien con Dios. Y es por eso que muchas personas en su mente no pueden concebir qué puedo hacer o qué necesito hacer. Y el primero que las personas dicen es que, oh, si yo hago las cosas bien, voy a estar bien con Dios. Si hago buenas obras. Y ese es el primer error que a veces comunicamos y que la gente a veces entiende o piensa. Usted no puede estar bien con Dios haciendo buenas obras. No puede. Y muchas personas piensan eso. Vea que Pablo dice aquí en el verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham, dice, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se puede usted imaginar si cuando lleguemos al cielo fuera porque hicimos buenas obras? ¿Se puede imaginar cuando nos reuniéramos a hablar uno con el otro? ¿Cómo sería? Habría personas que dirán, oh, yo estoy aquí en el cielo porque mira, hice esto, hice aquello, hice esto. Y el otro, oh, yo tengo algo mejor, mira, yo hice esto, yo hice aquello. Además yo sufrí aquí, yo sufrí acá. Porque lo hacemos hoy en día, ¿sí o no? A veces estamos conversando con unas personas y hay aquellos que les gusta hablar de ellos solamente, ¿verdad que sí? Oh, yo hago esto, yo sé esto, y apenas les dice usted, hola, buenas tardes, y al rato ya están hablándole de todas las escuelas que fueron, los entrenamientos que tienen, todo lo que saben hacer, el conocimiento que tienen, y usted, yo nomás quería saludarte, hola, ¿cómo estás? No sabía que estaba ante una celebridad, déjame, me inclino hacia ti, ¿verdad que sí? Así estaríamos, si fuera por las obras, pero a veces comunicamos eso. Y es un error, pero Pablo aquí hace este argumento, ¿sabe? En el cual dice, ¿qué fue lo que Abraham encontró según la carne? Bueno, sabe que anteriormente, en el capítulo anterior, en los versos 27 y 28, cuando Pablo habla y dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El primer error que cometemos muchas veces es que no podemos estar bien con Dios solamente haciendo buenas obras. Pero sin embargo hay personas que dicen eso. Y sabe que es interesante porque en la Biblia constantemente se nos dice, no, no es por obras, no es por obras, no es. Y usted y yo a veces comunicamos lo contrario. La razón que la Biblia, nuestro Señor, habla constantemente de que no es por obras, que no es por algo que usted hace, es porque a usted y yo nos gusta hablar de nosotros. ¿Sí o no? Oh, lo que yo soy, lo que yo sé, siempre estamos en eso. A veces está hablando usted con alguien y nomás hablan de ellos, ¿verdad que sí? Constantemente. Y usted quiere hacer un alto, o dice, oh, yo también, y ellos lo ignoran y siguen hablando de ellos mismos. Pero vea lo que dice aquí, dice, ¿cómo fue que Abraham, dice, Abraham fue justificado, dice, ¿cómo fue justificado? Dice Pablo, dice, si Abraham, dice, fue justificado por las obras, entonces sí tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Sabe que había una creencia entre los rabís de estos tiempos, en los cuales decían que ellos creían y enseñaban que Abraham había guardado toda la ley aún antes de que se diera, por eso había sido contado justo. Pero ¿sabe qué? Hay un verso en el cual Pablo utiliza para que nos demos cuenta de que no es verdad. En Génesis 15, en el verso 6, dice ahí bien claro, dice, y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Génesis 15. Pablo dice, ustedes dicen que fue porque Abraham, ¿verdad que sí? Fue justificado por sus obras. No, déjenme decirle algo y regresa. Y es interesante porque aunque la epístola se llama epístola a los romanos, los oyentes, la mayoría de los oyentes en estos tiempos eran judíos. Y para ellos Abraham era lo máximo. Incluso cuando a veces hablaban de él, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y hablaban porque decían, Abraham fue justificado, dice, fue justificado porque Abraham creyó en Dios. Y es interesante porque sabe que la circuncisión no se dio hasta el capítulo 17, más o menos como unos 15 años después. Yo sé, nomás lo leemos, ¿verdad? Un par de capítulos, 5 minutos y ya le dieron. No, pasaron años después de que Abraham fue contado como justo. ¿Y cómo es que se le contó? ¿Sabe? Por justicia. Bueno, déjeme decirle algo. Pablo no es la única escritura que usa aquí, o la única vez que utiliza a Abraham como ejemplo. En el capítulo 3 de Gálatas también, en el verso 5, del verso 5 al 9, ¿sabe? Habla de que Abraham, dice, fue justificado, y los hijos de Abraham, dice, son aquellos de la fe. Entonces, hay algo aquí que Pablo quiere decirnos. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es interesante algo, ¿sabe? Esta palabra, le fue contado por justicia, es un término de contabilidad. ¿Alguno de ustedes tiene una cuenta bancaria? Levante la mano los que tienen cuenta bancaria. Ok, por favor, a la salida les tomas el número de cuenta para sacarles no se crea, ok. Pero cuando usted tiene un número, una cuenta bancaria, usted constantemente, o al menos por lo menos una vez al mes ve, ¿verdad que sí? Cuánto hay, cuánto entró. Hay personas que son un poco idiáticas y cada 2-3 veces al día están viendo, ¿verdad que sí? Como si fuera a cambiar los números. Pero bueno, ok. No, si nada más le entra una vez dinero, pues, pero algunos estamos así, ¿verdad? Viendo, a ver qué pasó, No, ok. Pero estamos viendo, ¿sabe? Y lo que pasa es que usted ve dos cosas, ¿verdad que sí? Ve la entrada y ve la salida, ¿verdad que sí? O al menos debería de ver eso. Algunos de nosotros no vemos la entrada, nomás vemos la salida, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve las dos líneas, la entrada y la salida, usted ve cuando alguien le deposita dinero, usted no lo siente, ¿verdad que no? Solamente lo ve ahí. Y hay algo que los bancos utilizan cuando usted ve su cuenta bancaria. Si usted ahora en día lo ve de una manera electrónica, a veces hay cuestión que dice en proceso, ¿verdad que sí? Es porque gastó algo y están procesando la transacción, o entró algo y está procesando la transacción. O sea, van a asegurar que la persona que le depositó tenga los fondos necesarios para que se lo puedan hacer crédito, para que pueda contarse a usted. Ahora es lo mismo que dice Pablo aquí de Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y Dios le puso la justicia en él. No hizo nada Abraham para ser justo. Solamente Dios lo tomó y dijo, bueno, Abraham me creyó por lo que yo le dije y le deposito justicia en él. Abraham no hizo nada. Abraham no hizo nada para justificarse, o mejor dicho, para obtener eso. ¿Cómo es que se ve la fe? Dice, le fue contado por justicia, dice, porque al que obra no se le cuenta el salario, dice, sino no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Primero que nada, Pablo dice, ok, tú puedes ser que hagas buenas obras, pero delante de Dios no puedes decir que por eso vas a ir al cielo. No puedes decir, pero entonces, ¿a quién? Aquel que no hace nada. Aquel que no hace nada para obtener la gracia de Dios. Porque piense, cuando usted va y hace un trabajo, usted recibe un pago, o al menos debería, ¿verdad que sí? A menos que trabaje con su familia, a veces ni le pagan, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, usted recibe un pago, ¿verdad que sí? O cuando usted sea empleado o sea empleador,
no es que usted le hace un favor a la persona en darle trabajo, ni esa persona le hace un favor a trabajar con usted. Es un acuerdo en el cual, ¿verdad? Usted hace algo y recibe un pago. Pablo está diciendo eso. Abraham no hizo nada para venir y decir, bueno, Dios, yo te creí, pero también hice esto, hice aquello, ahora dame la gracia como pago. No, dice. Abraham no hizo nada. Mas al que no obra, dice, es aquel que Dios justifica. Ahora, Dios no está diciendo aquí, ¿ok? Ni Pablo está diciendo que todos debemos ser flojos y no debemos que trabajar, ¿ok? Porque alguien puede tomar este verso y dice, para que vean aquí, dice, al que no trabaja se le tiene que dar un salario. No dice eso ahí, ¿ok? Dentro del contexto está hablando de la gracia, de cómo la recibimos, de no dar nada, de no hacer nada. O sea que usted no puede decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar para recibir la gracia de Dios. Y es interesante porque sabe que muchos de nosotros queremos hacer eso. Queremos hacer algo, ¿verdad que sí? Y le voy a decir cómo se demuestra. Porque muchas veces cuando alguien nos regala algo, ¿cómo se siente usted? Comprometido, ¿sí o no? Por eso a veces no me gusta que nadie me regale nada, porque digo, le tengo que regalar a él también. Y no a mí, que no me gusta regalar nada. Si no le regalo nada, no es usted, soy yo, ¿ok? Acepto regalos, eso sí, no se crea, ¿ok? Pero se da cuenta, no hay nada, ¿ok? No puede usted hacer nada. Entonces, Dios no puede decir, bueno, yo te voy a dar la gracia porque tú hiciste algo. Y algunos de nosotros pensamos eso. Lo voy a decir de otra manera, cuando usted y yo oramos a veces. O incluso sabe que yo he escuchado a personas, y creo que yo también a veces he orado así. Señor, ¿por qué no me bendices? Mira, yo hago esto, hago aquello. ¿Quién ha orado así? No sea mentiroso, levante la mano. A veces escucho personas que dicen, Señor, bendice, Él es tu siervo, Él hace esto por ti, Él es aquello, hace lo otro, va aquí, va allá. Yo digo, ok, eso entonces es un compromiso que Dios lo tiene que bendecir. No. Pablo lo pone claro y dice, ¿a quién se justifica o quién es el que puede estar bien con Dios? Dice, aquel que recibe la fe, creyendo aquel que da la fe, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Es solamente el amor, la gracia, la misericordia de Dios que dice, bueno, no puedes hacer nada, te voy a dar. Y aún si usted y yo hiciéramos algo, no sería suficiente, porque nuestro tercer punto va a ser que no podemos justificarnos o estar bien con Dios por medio de la ley. Pero no podemos hacer nada que nos lleve. La justificación no está basada en lo que usted haga, en lo que yo haga. No podemos basarnos en eso. Incluso Pablo utiliza el siguiente argumento, ¿sabe? Usando a David, y dice en el verso 5, mas al que no obra, dice, sino aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. En el verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está Pablo citando el Salmo 32, verso 1 y 2. ¿Se da cuenta cómo David entendía eso también? Aunque David decía, es un hombre conforme al corazón de Dios, David dice, no. El hombre feliz, el hombre bienaventurado, es aquel al que Dios le perdona sus pecados, lo hace justo sin haber hecho nada. O sea, lo único que usted necesita para recibir la gracia es ser pecador. ¿Cuántos hay aquí? ¿Se da cuenta? No puede usted venir y decir, bueno, Señor, yo merezco tu gracia porque hice esto, hice aquello, ayudé a la viejita a cruzar la calle, le compré un par de zapatos a mi vecino, compré comida para aquella persona. No puede. Es solamente, dice, la gracia de Dios. Entonces es el primer error que cometemos y que las personas también a veces creen, que si hacemos cosas buenas obras, vamos a estar bien con Dios. Y ahora sabiendo esto podemos decir, no, mira, esto es. No puedes.
no puedo yo. Y es como lo podemos comunicar. La otra cosa que usted y yo necesitamos entender, el segundo error que cometemos al comunicar y el error que las personas tienden es que no podemos estar bien con Dios haciendo ritos religiosos. No podemos. No podemos. Vea lo que dice ahí. En los versos 9 al 12 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Déjeme decirle algo: en estos tiempos los judíos decían: yo estoy circuncidado, y para ellos era como un pasaporte, una tarjeta de seguridad, que usted decía: hey, yo estoy circuncidado, yo me voy directamente al cielo. Ahora, hoy en día hay personas que son religiosas y que piensan que si hacen ciertos actos religiosos van a obtener el favor de Dios. Usted lo ve en nuestros países, es típico, ¿verdad que sí? Que las personas van y tienen que caminar kilómetros y kilómetros, o tienen que subir escaleras de rodillas, o tienen que ir cargando esto. Yo le digo porque cuando yo estaba pequeño yo lo hice con mis padres. Había una procesión que hacían donde yo vivía. Y una de las cosas que la gente decía, que si usted quería obtener el favor con Dios, una vez al año salía una imagen de una iglesia y caminábamos toda la noche, desde las 6 de la tarde hasta como las 6, 7 de la mañana. Ay, bueno, caminando. Y eso era el favor con Dios. Después la agarré, la mayoría de la gente iba por emborracharse, pero ¿verdad que sí? Era algo que hacían. Pero dentro de eso también visité algunas iglesias en las cuales la gente iba a veces cargando diferentes cosas, haciéndose daño, caminando o yendo de rodillas por mucho tiempo. Y decían: oh, es que así va a obtener el favor con Dios. Ahora, ¿qué es para nosotros? En el error que nosotros cometemos a veces como actos religiosos, quizá no es la circuncisión, pero para algunos de nosotros es el bautismo. ¿Sabe que tristemente hay iglesias que enseñan que si usted no ha sido bautizado no es salvo? Yo no sé de dónde agarran eso, porque no es bíblico. Porque no hay ninguna persona que haya sido salva después que haya sido bautizado. A mí me encanta cuando alguien me dice: ¿eres cristiano? Yo le digo: sí. Y me dicen: ¿y cómo te bautizaron? Y yo le digo: ¿qué tiene que ver mi salvación con el bautismo? Y si me dicen: bueno, es que si no eres bautizado no eres salvo. Entonces yo le digo: entonces Jesús le mintió al ladrón en la cruz. Y me dice: ¿cómo que le mintió? Claro que sí, porque Jesús al ladrón que estaba en la cruz le dijo: este día que iba a morir vas a estar conmigo en el paraíso. Le dio la salvación ahí. Porque si no, ¿verdad? Jesús le hubiera tenido que decir: mira, vas a ir al paraíso, te doy la salvación, pero de alguna manera te tienes que bajar de la cruz, ir a bautizarte y luego regresar y subirte de nuevo a la cruz. Imposible, ¿no creen? Entonces, a veces nosotros comunicamos eso, decimos: sí, puedes obtener la salvación, puedes obtener la gracia de Dios, y ya cuando usted dice: puedes ser salvo por fe, por gracia, y ya está añadiendo algo más. Ya está añadiendo algo más. Hay otra organización que antes de que usted sea salvo y pueda ir a la iglesia, a la congregación, tiene que pasar un tiempo de preparación. Y vienen a su casa y le enseñan diferentes cosas, y ya cuando ellos consideran que usted está listo, entonces ya lo llevan a la iglesia.
Y algunos de ustedes saben de quién estoy hablando. Los testigos de Jehová enseñan eso. No se crea, a veces yo digo, a veces debemos ser eso, ¿no cree? Porque a veces nos llega gente media, sí, ¿verdad que sí? Hay que poner a prueba. Pero déjeme decirle algo que descubrí. Entre más rara vea la gente, más me veo en ellos. Es la verdad. Eso se da cuenta. A veces pensamos y comunicamos eso. A veces las personas dicen, bueno, sí, mira, puedes obtener la salvación y la gracia de Dios y hacer algún rito religioso como, puedes servir en la escuela dominical, así más favor vas a tener con Dios. Puedes dar tus diezmos, puedes dar tus ofrendas. Pero déjeme decirle algo, esas cosas, el bautismo, el servir, el hacer, el diezmar, el ofrendar, es solamente el resultado de lo que usted ya tiene. Es el efecto de lo que ya pasó en usted, de que ya fue justificado, de que ya experimentó la fe, la gracia de Dios por medio de la fe, que hay el creer en lo que Dios dice, y lo demás es el resultado. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo es lo que está diciendo, porque los judíos que confiaban en la circuncisión, y dice Pablo, ok, vamos a ver aquí, dice, vamos a ver. Si Abraham recibió o fue justificado, recibió la gracia de Dios sin ser circuncidado, ¿qué tiene que ver la circuncisión? Ahora hay otras personas que vienen y nos dicen, bueno, mira, lo que pasa es que sí puedes ser salvo, pero primero tienes que dejar tus amigos. Ahora hay amigos que sí tienen que dejar, ¿ok? No me malentienda, ¿ok? Y algunos están aquí en la iglesia, no se crea, ¿ok? Pero se da cuenta. O algunos dicen, no, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar de hacer X cosa. Si quieres realmente, ¿verdad? Saber que eres salvo, tienes que... Ahora, déjenme decir algo ahora. El venir y experimentar la gracia de Dios, no es que primero tiene usted que cambiar su vida, sino que tiene que permitir que sea Dios el que lo cambie. ¿Sí? Porque la verdad, déjeme decirle algo. Cuando usted y yo experimentamos la gracia de Dios, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras debilidades y nuestros pecados, ¿sí o no? Y es un proceso en el cual Dios nos va cambiando a su imagen. Y llegamos a crecer, dice, a llegar a la estatura de Cristo. Eso no quiere decir que si usted tiene ciertas cosas que está haciendo, dice, wow, ya, no. El que usted deje de hacer esas cosas o no las deje de hacer, tiene que ver con el tiempo, el de que usted deja obrar en eso al Señor, ¿sabe? Si, entonces Pablo dice, fue justificado cuando aún estaba incircunciso. Quiere decir que a veces vemos a personas y no le digo que no, yo he cometido ese error. A veces veo cómo viven y digo, yo no sé si son salvos. ¿Sí o no? ¿Alguno ha pensado así? Yo he pensado hasta eso de mí. ¿Sí o no? A veces hago cosas y digo, ¿realmente soy salvo? No. Pero después veo la palabra y dice, no, Dios dice que soy salvo, pero también soy pecador. Y tengo que permitir que Él sea el que obre en esas cosas. Entonces Pablo aquí está diciendo, Pablo recibió, Abraham reseñó la circuncisión, dice, solamente como una señal de lo que ya había pasado en su vida. Y así usted y yo, bautismo, en servir, en hacer otras cosas, es solamente el resultado, una señal. Esto pasó con usted. Es como cuando hace ejercicio, ¿sí o no? Déjeme decirle algo. Si usted se levanta, a las 5 de la mañana o a la hora que sea y se va 2 horas al gimnasio y guarda su dieta y todo y no baja de peso. El hacer todo ese sacrificio, usted espera un resultado, ¿sí o no? Usted espera que pase algo en su vida. O debería, ¿no? Pero lo que pasa con muchos de nosotros que vamos y hacemos 1 hora de ejercicio y comemos como para 4 horas, ¿verdad que sí? Eso es lo malo, por eso no hay ningún efecto en eso. Pero es lo mismo, ¿sabe? Cuando experimentamos la gracia de Dios,
después en nuestra vida se empieza a ver un efecto, empieza a reflejarse. El resultado de lo que ya ha pasado en usted y en mí. Entonces Pablo dice aquí, bueno, ok, dice, él es el padre de la circuncisión, dice, o sea, es el ejemplo, ok, de aquellos que, dice, son de la circuncisión y también de los que son de la circuncisión, pero si siguen las pisadas, o sea, confían solamente en la fe, en creer en lo que Dios dijo. ¿Se da cuenta? Es interesante porque con esto yo entiendo, déjenme decirle algo, que si usted está haciendo algo bueno, está bien, sígalo haciendo. Pero no confíe en eso, confíe en la gracia de Dios. En que su salvación es porque es la gracia de Dios y sin nada más. Porque algunas personas podemos llegar a pensar, bueno, ya soy salvo por gracia, entonces ya tengo que dejar de hacer cosas bien, las cosas bien. Puedo hacer lo que me dé la gana, de todas maneras Dios me va a mantener salvo. Pablo dice, está haciendo las cosas bien, continúa haciéndolas, pero no confíes en eso. Sigue las pisadas, dice, de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Seguir confiando en el Señor. Tercer error que cometemos al comunicar y lo que las personas piensan es, no podemos estar bien con Dios si queremos guardar la ley. O sea, si de alguna manera llegamos a ser legalistas. Ya vemos algunos que somos, ¿verdad que sí? En el verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Bueno, los judíos decían, como les dije al principio, Abraham fue justificado porque aún antes de que se diera la ley, Abraham había guardado la ley. Es imposible. Porque ¿cómo es que Abraham guardó la ley si no sabía cuál era la ley? Es como si usted, ¿verdad que sí? Va en un país, no conoce las leyes y lo para la policía y le dice, estás rompiendo la ley. Usted puede decir, yo no sabía cuál es la ley. Pero cuando usted sabe cuál es la ley, y no, con mis amigos los del sheriff, dice que ellos a veces les toca hacer lo que llaman patrol, ¿ok? O sea, les toca buscar a quien ponerle tickets, ¿ok? No porque tienen una cuota, nada, simplemente que ese día les toca estar en una posición y la mayoría es que dan infracciones de tránsito, ¿ok? Y dice que se ríen porque a veces las personas van, cometen una infracción y cuando los paran le dicen, ¿sabía usted que eso es contra la ley? Y si la mayoría dice, oh, yo no sabía. Y a veces decimos eso, ¿sí o no? ¿Sabe que se pasó una luz roja? ¿Sabe que es prohibido pasarse la luz roja? Yo no sabía que era prohibido. ¿Sabe que va muy rápido y no está yendo a 80 cuando la velocidad es solamente 15? ¿Verdad que sí? Oh, yo no sabía. ¿Se da cuenta? Y a veces usamos eso porque decimos, no sabemos, pero sabemos, tenemos la ley. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo voy a guardar los 10 mandamientos. Incluso, ¿sabe que hay personas que me han dicho a mí, yo creo que yo me voy a ir al cielo? ¿Por qué? Porque yo guardo los 10 mandamientos. Wow, uno de ellos dice, no mentirás, y ya te pasaste en eso, porque guardar los 10 mandamientos es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Pero Dios nos lo dio, y Pablo lo dice después más adelante, y lo dice también en Gálatas, era solamente para darnos o demostrarnos lo que estamos haciendo mal, para que nos demos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Entonces no podemos decir, sabe que, hey, ¿cómo voy a guardar los 10 mandamientos? Aún si los guardara, eso no lo lleva al cielo, ¿sabe? Porque la palabra de Dios dice que si uno usted rompe, ya rompió toda la ley. Porque algunos pensamos, bueno, y no, casi soy perfecto. No, ese casi le impide ser perfecto. Y puede ser algo mínimo. ¿Verdad que sí? Hace poco estábamos queriendo armar una estatua, ¿ok? Y nos dieron una parte que estaba
solamente un 200 suavo más grande del lugar donde la teníamos que meter. ¿Sabe usted lo que es un 200 suavo? Es como un cabello, ¿sabe? Y por quererlo meter rompimos toda la pieza. Imagínense. Y le pusimos calentura, la calentamos, le pusimos todo, pero no entraba. Y pues usted sabe, como buenos hispanos, ¿verdad que sí? Martillo hay que darle, ¿verdad que sí? Y lo rompimos todo. Es algo tan pequeño, ¿sabe? Es así. A veces decimos, bueno, si hago las cosas bien, si hago ciertos ritos, o si guardo la ley. ¿La ley en qué sentido? Para nosotros los 10 mandamientos, ¿sabe? Pero Pablo dice, no se puede, dice, porque donde hay ley hay ira, o sea, hay condenación. Si usted solamente quiere guardar la ley, guardar los 10 mandamientos, se va a encontrar que lo que hay es condenación, porque no puede hacerlo. Y el error que comunicamos muchas veces es que tienes que ser perfecto, tienes que hacer esto, y en las iglesias a veces lo decimos. Y sabe que tristemente hay muchos cristianos que nunca saben si son salvos. O que constantemente, ¿verdad que sí? Cuando se hace la invitación a aceptar a Cristo, levantan la mano. Y cada domingo, ¿verdad que sí? Son salvos. Cada domingo, cada que van a la iglesia, levantan la mano porque no saben, porque no les han comunicado, no les han dicho. ¿Por qué? Porque les dicen, si no eres perfecto, si no haces esto, no eres salvo. Sabe que conozco una persona que va a una iglesia y él cometió un pecado. Él engañó a su esposa. Su esposa no se divorció de él. Gracias a Dios el matrimonio está tratando de restaurarse. Pero van a una iglesia donde le dicen que ella, por haberlo perdonado porque fue infiel, se va a ir al cielo. Y él, porque engañó a su esposa, aunque se arrepintió, se va a ir al infierno. Puede seguir yendo a la iglesia, es más, tiene que dar sus diezmos, pero se va al infierno. Yo no sé cómo enseñan eso, porque no es bíblico. ¿Se da cuenta? Ahora, con eso no estoy diciendo que vaya y haga cochinadas, ¿ok? Y haga cosas que están en contra de Dios, que engañe a su esposo. No estoy diciendo eso, es pecado delante de Dios. Y usted va a cosechar las consecuencias de eso. Pero déjeme decirle algo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando queremos guardar la ley o pensar que por hacer obras, buenas obras, por hacer ritos, por creer que en el legalismo vamos a encontrar la perfección, vamos a encontrar condenación. Vamos a encontrar condenación. Porque no hay nada peor que una persona que es legalista, ¿verdad que sí? Y a veces déjeme decirle algo, los creyentes pasamos por esa etapa. Habemos creyentes que tenemos que pasar por esa etapa en la cual ya pensamos que somos, bueno, ya conozco algunos versos, me los sé de memoria, mira que hermano, ¿verdad que sí? Y Dios tiene que romper eso. Porque trae condenación, dice. La ley produce ira, dice, porque donde no hay ley, no hay transgresión. O sea, Pablo está tomando también que hay personas que son ignorantes de la ley. Y a ellos no los podemos condenar de acuerdo a la ley. Le digo esto porque muchas veces usted y yo vemos el mundo y decimos, mira lo que hacen esto. A veces lo hacen porque son ignorantes. Una vez estaba escuchando una estación de radio y estas personas estaban criticando a unos artistas que no son creyentes, que su vida refleja que, lo más horrible, ¿ok? Y estaban criticando, diciendo, pero ¿cómo pueden hacer eso y cómo pueden hacer lo otro? Yo dentro me dije, pero ¿por qué no? Si es lo que ellos saben y es lo que ellos conocen. Ahora, para usted y para mí es diferente, porque conocemos la verdad de Dios y conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Cambia la cosa completamente. Y usted ahora está pensando, ok, Roberto, 3 cosas. No podemos ser salvos o no podemos obtener la gracia de Dios haciendo buenas obras. No podemos obtener la gracia de Dios, ser justificados por medio de los ritos que hacemos. No podemos ser justificados por la ley. Ok,
¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Qué bueno que preguntan, ¿ok? ¿O no estaban preguntándose eso? Bueno, ya les dije, ¿ok? Que se pregunten, ¿ok? ¿Qué es fe? Bueno, la fe, dice en el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino para también lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, la verdadera fe, aquello por lo cual somos justificados, es cuando es por fe. Es por nada de lo que usted ha hecho, es porque usted cree, no cree en Dios, pero cree no solamente cree en Dios, pero cree en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero no creen en lo que Él dice. Y si Él dice que usted y yo somos justificados por fe, somos hechos justos por medio de Jesucristo, porque Él fue el que murió para pagar su deuda, mi deuda, entonces eso es. Esa es la verdadera fe. Lo que usted dice, ¿sabes qué? Yo sé que he pecado y no puedo hacer nada más. Aquí estoy solamente por fe. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Y se acuerda del término que le dije de contabilidad? Bueno, es lo que pasó. Jesucristo murió en la cruz y como Él era justo y pagó la deuda, se puso el pago sobre nosotros. Esa deuda que usted y yo teníamos desapareció. Ojalá que así fuera con las de verdad. Todos dicen, ay que sí, no, déjenme. ¿Se da cuenta? Usted tenía una deuda, tenía que irse al infierno, vino la justificación por medio de la muerte de Cristo Jesús y ya no tiene esa deuda más. Pablo lo que está diciendo, eso es la verdadera fe, ¿sabe? Entonces, si usted quiere estar bien con Dios, hay un verso, o hay un par de versos que usted puede realmente memorizar. Se encuentran en Efesios 2. Vea lo que dice ahí, en Efesios 2. Yo le voy a leer, ¿sabe? Desde el verso 4 hasta el verso 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow, qué interesante, ¿no cree? Ahora, tomando estos versos y tomando lo que Pablo dice de Abraham, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué dice? No solamente por medio de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo dice, para que veamos lo que Dios hizo con Abraham y tengamos la seguridad de que también lo va a hacer con nosotros. De que Dios nos puede justificar solamente por fe, por creer en Él. Y no nada más que lo salva para decir, oh, ya soy salvo, ya qué bueno, ¿verdad que sí? No. En el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, el verso 10 dice, para que usted y yo andemos en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Se da cuenta? Dios tiene un propósito para que usted y yo recibamos, experimentemos esa gracia, que es para que andemos en las obras que Él ya tiene preparadas para usted y para mí. Ahora la pregunta para terminar sería, si no andamos en esas obras, ¿qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer para poder andar en esas obras? ¿Cuál es el resultado que está viendo de que usted y yo hemos experimentado la fe a través de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús? ¿Cuál es el resultado en su vida, en mi vida? ¿Estamos andando en las obras que Él tiene preparadas de antemano para que andemos en ella? ¿O necesitamos rendir alguna área en nuestra vida para que pueda Él obrar en nosotros y a través de nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Solamente Dios se lo puede enseñar a usted, me lo puede enseñar a mí. Pero lo va a hacer si usted y yo le preguntamos. Algunos de nosotros no le queremos preguntar porque sabemos lo que nos va a decir y no nos gusta lo que nos va a decir.
podemos experimentar eso. Podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida si dejamos que Él sea el que obre en nosotros y a través de nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, porque no hay nada que podamos hacer, Señor. No hay nada que podamos venir delante de ti y decir, porque yo he hecho esto, tú me tienes que amar o me tienes que justificar o me tienes que dejar entrar al cielo. No hay nada, Padre. Al contrario, lo único que traemos, Señor, es nuestra vida de pecado. Como dice tu palabra, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, tú aún así, Señor, nos amaste, aún así moriste por nosotros. Para ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de que, Señor, si hemos estado queriendo agradarte por medio de buenas obras, Señor, pensando que eso nos va a traer favor contigo, que nos demos cuenta que no hay nada de eso, Señor. No hay ningún rito, ninguna cosa que podamos hacer, religiosidad o ningún legalismo que podamos depender, Señor, sino que solamente tu gracia y tu misericordia. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.